En esta guía del fútbol remoto repasamos algunos de los aspectos más prácticos de la inminente Copa del Mundo, los horarios y los precios de las entradas. Y no, esta noticia no está patrocinada por Cofidis, aunque podría, porque menudos sablazos. Nos trasladamos a la capital de Croacia para hablar de un campeón en caída libre. Y volamos hasta Eritrea, o más bien hasta Sudáfrica, que es donde se han quedado 7 de sus futbolistas después de que esa selección estuviera unos cuantos años sin jugar, precisamente para evitar deserciones. Hola, bienvenidos al podcast más alternativo del fútbol más internacional. Jordi Domínguez, nos recuperamos después de la Semana Santa, volvemos un poco a la rutina. A ti te queda por delante un buen desplazamiento, un bonito desplazamiento, siguiendo al Celta en Europa League, en este caso Alemania. ¿Qué tal, Aitor? Así es. De hecho, voy a aterrizar en un aeropuerto del que hablamos en un episodio anterior del Atlas, porque me toca ir a Friburgo para esos cuartos de final de la Europa League. Y hay que aterrizar en el aeropuerto de Basilea, Mulhouse y Friburgo, esas tres ciudades que comparten aeropuerto. Técnicamente está en Francia, pertenece a Basilea y desde allí habrá que conducir unos 50 minutos más o menos hasta Friburgo para poder llegar a ese estadio que está precisamente al lado de una pista de aterrizaje, al lado de un aeródromo, pero no va a ser ahí donde vamos a aterrizar, por lo menos nosotros. Creo que el Celta tampoco, porque también va a volar en charter hasta ese mismo aeropuerto de Basilea, Mulhouse, Friburgo. Mulhouse, que no Milhouse, que ese es el personaje de los Simpson, ¿eh? El niño gafotas. Por cierto, aprovechando que te vas a meter unas mudas en la maleta y tal, métete también la camiseta de Zanzíbar, que hay que dársela a su legítimo ganador. Sí, de hecho ya la ha estado reclamando y bien que hace a través de los comentarios en iVoox, que no se preocupe porque la camiseta va a estar en camino en breve, así que va a llegar a tiempo para lucirla este verano sin ningún tipo de problema. Muy bien. Este verano también vamos a tener Mundial, Jordi, y por eso me ha dado por refrescar un poco algunas de las noticias, sobre todo aplicadas a lo más puramente práctico, ¿no? A ese tipo de información que nos puede venir bien, ya sea si te apetece viajar y tratar de seguir alguno de los partidos de tu selección en el Mundial o de cualquier otra, o directamente porque, bueno, te apetezca ponerte delante de la televisión y seguir las evoluciones de esta Copa del Mundo, ¿no? Y, bueno, me he fijado en un par de cuestiones, Jordi, si te parece las vamos a comentar, porque creo que pueden dar bastante juego. Por ejemplo, con respecto a los precios, tuiteaba Dale Johnson, que es un periodista de la BBC. Los precios nominales de las entradas para la final del Mundial de 2026 de la FIFA alcanzan un nuevo máximo histórico. Aquí hay que decir que precio nominal es lo que la FIFA pide directamente para entregarte a ti un ticket, ¿vale? Aquí la novedad con respecto a otras ediciones, a otras Copas del Mundo, es que ese precio no es un precio fijo, sino que se adapta de manera dinámica, un poco como sucede pues, con, no sé, con los billetes de avión o con las noches de pernoctación en los hoteles, en función de la demanda. A mayor demanda, la FIFA corrige al alza los precios, ¿no? Entonces, esta política de precios, supongo que cuando baja, pues algo ajustará, pero no sé si tanto. Esta política de precios dinámicos está recibiendo bastantes críticas, porque no deja de ser pues, una manera de sablear al personal, ¿no? Ante un espectáculo pues, que lógicamente tiene mucho tirón, como es la Copa del Mundo. Decía Dale Johnson, ¿cómo ha subido la categoría 1? Hay diferentes niveles, ¿no? Diferentes tiers en función pues, de la visibilidad, de bueno, todos los complementos que pueda tener diferentes zonas del terreno de juego. No entran aquí directamente los hospitalities, pero bueno, todos entendemos que una entrada en tribuna pues es mejor que en un fondo arriba en el gallinero, ¿no? Entonces, dentro de la categoría 1, que debe ser la más cara, parece ser que el precio empezaba en $1.550 en la propuesta que hacía, en la propuesta inicial de la candidatura. Se hablaba de que ese sería el precio, ¿vale? Pero en octubre ya estaba en 6.000, en diciembre estaba en 8.600 y ahora en abril está en $10.900. Madre mía. ¿Cómo te quedas? Para ver una final, que claro, es verdad, es una final del Mundial. Y es categoría 1, o sea, eso es la crema del fútbol y todo lo que tú quieras, pues vale. Ya nos imaginamos que ese precio no iba a ser barato, pero por ejemplo, en comparación con Qatar, la misma categoría en ese mismo partido, la final del Mundial, pone Dale Johnson que costaba $1.604. O sea, estamos hablando de 10 veces menos. A mí me parece una aberración, pero
es verdad que si lo comparamos, teniendo en cuenta que esto va a ser Nueva York y Estados Unidos, la comparación hay que hacerla con una final de la Super Bowl, por ejemplo, donde se Mm. pagan esas burradas por poder ver el partido en la mejor zona del estadio. No digo que esté de acuerdo, pero para tratar de contextualizarlo, mmm, por el país en el que se organiza esta final, obviamente la Copa del Mundo la comparten con Canadá y con México, pero la final va a ser en Nueva York. Y en el deporte americano, pues por desgracia, se aleja al público más llano de poder disfrutar de esos partidos. Al final, el fútbol es un deporte muy popular, pero con este tipo de iniciativas, con este tipo de acciones, lo están convirtiendo en un producto de lujo al que solo van a poder acceder, pues, gente a la que gastarse 10.000 pavos en una tarde no le suponga reventarse la economía de todo un año, como ocurriría, por ejemplo, pues en mi caso o en el tuyo, Aitor, si cometiéramos la locura de comprar una entrada para ver la final del Mundial a ese precio. Porque si 10.000 y pico es la más cara, imagino que la más barata no debe estar por menos de 400 o 500 euros. Ahora nos contarás. No, es que, ¿sabes qué he hecho, Jordi? Claro, he visto que Dale Johnson se lo ha currado y no tengo tampoco por qué, no sé, dudar de los precios que él apunta. Ahora te voy a dar otros precios más, pero yo lo que he hecho ha sido directamente registrarme en la página web de la FIFA para poder comprar, ¿no? Para poder cotejar estos precios de los que hablabas. Y efectivamente, después de un proceso que, en fin, tampoco es que sea un proceso muy, muy largo, pero bueno, hay que hacerlo, pues sí que ya entras dentro de la plataforma y puedes empezar a trastear, ¿no? Un poco, y efectivamente pues ves que hay bastantes partidos en los que ya no hay entradas, pero algunos en los que te marca como disponibilidad limitada, pues por ejemplo Haití-Escocia. En cambio hay un Brasil-Marruecos que no tiene nada mala pinta en el estadio de Nueva York, New Jersey. Bajas y encuentras, por ejemplo, un partido de España, ¿no? España-Cabo Verde, en Atlanta, lunes 15 de junio. Aquí antes me daba algo de disponibilidad, ahora parece que no me la da. No sé si esto también tiene que ver con los precios dinámicos. Pero bueno, en cualquier caso, pero voy a tratar de cargar esto, tío, porque es que si está todo el rato pidiéndome el captcha este para poder entrar. ¿Quieres saber si eres un robot o una persona, no? Exacto, sí, sí. Haz A ver aquí, cómo sí. haces el puzzle, porque cada vez los complican más. A ver, aquí me salían en categoría 4 algunas entradas, efectivamente, me siguen saliendo. Algunas entradas para este España-Cabo Verde del lunes 15 de junio de 2026 en el Estadio de Atlanta. Categoría 4, que teóricamente es la más humilde, Claro, ahí te cuelgan de una viga, ¿no? Prácticamente. pues $2.645, amigo. Bueno, claro, es que, a ver, ahora vamos a ponernos serios. Ni tú ni yo vamos a ir al Mundial. Pero imagínate que fuéramos, vamos a ver, los 3 primeros partidos de España. Hmm. Entre viaje, hotel y las entradas a ese precio, ¿qué presupuesto necesitas? $20.000, Pues, 20.000 euros. pues mira, está muy bien tirada porque mientras la página web de la FIFA se sigue recargando y me sigue pidiendo más captchas de estos, pues Dale Johnson ha hecho ese ejercicio o uno parecido, porque ya no ha ido solamente al mercado de entradas de la FIFA, sino a otro mercado que ha abierto la FIFA. Infantino a la hora de abrir mercados es como los rastrillos, ¿no? De fin de semana, me los quitan de las manos. Ha abierto el mercado de reventa. Entonces, ahí tú, si tienes un ticket, puedes entrar y colocar a la reventa, poner en reventa tu ticket para que venga otro y lo compre. Evidentemente, a un precio todavía más inflado del que ya tiene de manera original ese ticket. Entonces, Dale Johnson lo que ha hecho es, por ejemplo, cotejar los precios del Escocia-Brasil, partidazo, en la plataforma esta de reventa de FIFA. Mete diferentes categorías, en fin, ya os podéis imaginar que la categoría 1 es una auténtica barbaridad. Por ejemplo, la categoría 4 parte con un precio original de 45 libras, según dice Dale Johnson. En ese mercado de reventa se están pidiendo ahora mismo 2.250. Y además FIFA aplica un fijo que cobra. Ojo, cobra tanto al que compra como al que vende. O sea, la FIFA ahí Pero, pilla por vamos, todos lados. o sea, la FIFA
de algún modo, está metido también en el mercado de Sí, la sí. reventa de entradas. O sea, esto es una cosa legal. Está permitido que tú compres y luego puedas revender al precio que te dé la gana, porque la FIFA también va a trincar de ahí algo. No sé si es al precio que te dé la gana o la FIFA, supuestamente, una de las argucias que utiliza para blanquear este mercado de reventa es que de alguna manera controla los precios, pero controla los precios, como te digo, pues eso, poniendo a 2.250 libras una entrada que costaba 45. Pero lo que sí que me llama mucho la atención es que aplica el fijo, aplica ese mordisco, tanto al que compra como al que vende. O sea, se lleva 2 mordiscos la FIFA en el camino. Es tremendo, es tremendo. Entonces, claro, Dale Johnson, por ejemplo, saca el cálculo que estabas haciendo tú. Si dice, si los vuelos desde Glasgow cuestan alrededor de 2.000 libras esterlinas por persona, ya, si somos una pareja, por ejemplo, o un grupo, somos 2 amigos, ¿no? Pues son 4.000 libras para los vuelos. Luego, un hotel de 4 estrellas para 2 personas, mm, justo en pleno mundial y teniendo en cuenta también los precios dinámicos de los hoteles, como hemos dicho antes, pues pueden salir más o menos por 400 libras por noche. Vamos a poner que es una estancia Uf, de muy barato me lo barato. pones, ¿eh? Sí, sí. Nosotros yo creo que iríamos a un motel con fentanilos en la calle. Sí, sí, pues vamos a poner que estamos 3 o 4 días. Aquí calcula Dale Johnson, por ejemplo, unos 2.600 pavos. Luego encima dice que el dinero recomendado para gastar en Miami es de unos 150 a 300 dólares por noche. Bueno, igual nosotros ahí vamos al motel también o al Badulaque y nos comprábamos algo para ver en la habitación y poco más. Pero vale, él utiliza este baremo, digamos que entre 2 personas, más o menos unos 400 pavos. Los 2 billetes, más el hotel, más la estancia, más los tickets a los partidos, le hace a Dale Johnson un total de 12.600 libras esterlinas por un viaje de 5 días para una pareja escocesa para ver a su selección. Bueno, Y esto creo que incluso se puede quedar corto. sí, sí, yo veo ese presupuesto muy, muy ajustado. O sea, si lo consigue por ese precio me parecerá hasta barato, con todas las comillas que le quieras poner. Están convirtiendo el fútbol en un producto para ricos. Y yo no sé si esto, a la larga, es sostenible, porque al final el éxito del fútbol es que es el deporte rey por algo, porque es el más popular, porque se practica prácticamente en todos los rincones del mundo. Y haciendo este tipo de cosas, si el gran baile del fútbol mundial, que es la Copa del Mundo, que se celebra cada 4 años, lo alejas de la gente, pues yo creo que a la larga lo que vas a hacer es que vaya creciendo un desinterés por parte de las clases populares que ven como eso se ha convertido en un coto privado de los que tienen pasta para pagárselo. Porque evidentemente, con esas cifras que estás comentando, ya me dirás qué persona ¿Qué normal bolsillo de la se puede? calle, Sí, sí, claro, ¿quién sí. se lo puede permitir? Es que, no sé, yo no conozco a nadie que tenga 15.000 pavos para reventárselos en una semana la Copa del Mundo. Y estamos tirando muy corto, porque claro, luego ya si quieres ir a partidos de eliminatorias, cuartos de final, semifinales, imagínate que España llega a la final, ¿cuánto le puede costar a alguien que quiera ver todo el Mundial a la selección española? Es que es una No, burrada, o yo, sea... yo, yo creo que eso, sinceramente, o eres familiar de algún jugador o directivo, miembro de alguna empresa de estas patrocinadora de la federación, o si no, yo parto de la base de que no va a haber ningún mortal que mm. pueda ver todos los partidos de su selección durante todo el Bueno, torneo. pues solo la final. Imagínate que España llega a la final y tú dices, hostia, me encantaría poder ir a ver ese partido. Entre lo que te cuesta la entrada, el billete, el alojamiento en Nueva York, que debe ser la ciudad más cara del mundo, y más en esas fechas, que te pueden poner una habitación a 6 o 7 mil dólares y se quedan tan anchos. Al Mm. final, bueno, es que a lo mejor te gastas 20.000 pavos en un fin de semana, ¿eh? Creo que vamos a tener una respuesta muy rápida a esto que estás apuntando acerca de la voluntad muy poco disimulada por parte de la FIFA de convertirse en una máquina de hacer dinero para ella misma. Lo vamos a ver en las gradas del propio Mundial. Vamos a ver si hay huecos, si no hay huecos, si tiene mejor aspecto del que, por ejemplo, presentaron los estadios en la reciente Copa del Mundo de Clubes, que también se disputó en Estados Unidos y también se nos vendió como una gran epopeya y un gran éxito comercial por parte de la FIFA, pero es verdad que luego en muchos encuentros había bastante más plástico y cemento que personitas de carne y hueso. Esto lo vamos a ir viendo, pero lamentablemente teniendo a los mandos a Gianni Infantino, cualquier cosa que le pueda pasar al fútbol
en este sentido, en el sentido que tú apuntas, de alejarlo de la base, de convertirlo en un producto cada vez para más élites, de no atender a las raíces sociales de este deporte e ir directamente a la industria, al negocio, al beneficio, pues va a pasar. Es que no nos vamos a poder sorprender porque ya está pasando y porque tenemos todos los indicios para pensar que va a seguir siendo así. Pero no deja de sorprenderme, Aitor, la avaricia de esta gente. O sea, pasta ganan a expuertas con una Copa del Mundo, pero siempre quieren más y más Ya. y más. Chico, o sea, si vas a ser el más rico del cementerio, tienes tanta pasta que te faltan vidas para poder gastarla. ¿Qué necesidad tienes de crear más competiciones a veces absurdas, de cargar el calendario, si al final vas a romper el juguete? Entonces, bueno, me imagino que piensan, bueno, sí, el juguete se romperá, pero estará roto para el siguiente. Yo mientras tanto me lo llevo calentito y a disfrutar. Pues igual es eso. Pero es que no logro entender la avaricia de estos estamentos que parece que nunca tienen suficiente, nunca se sacian. Es que es greedy la palabra en inglés que define esta manera de funcionar. Sí, sí, la ambición, ¿no? La ambición es el principio que mueve, lamentablemente, el capitalismo que tiene una de sus bases principales, por no decir la principal, en Estados Unidos, y ahí se están dando la mano, pues, el capitalismo, el turbocapitalismo más descarado con, pues eso, con unos dirigentes que en el caso de Infantino, pues no parece que tampoco tengan demasiadas luces como para ni siquiera camuflar sus intenciones reales. Por ejemplo, estoy aquí, mientras estábamos hablando, estoy aquí cotejando también precios de República Islámica de Irán, bueno, no sé si cuando juegue será República Islámica o será otra cosa, contra Nueva Zelanda. También lunes 15 de junio de 2026, Estadio de Los Ángeles, que no es chico ni muchísimo menos, o sea, aquí tienes, pues no sé, 80 90 mil sitios seguro, y hay arriba del todo, en el último anfiteatro, en una esquina, un pequeño bloque que es la categoría 4. O sea, es que también esta es otra, que es que te dicen, no, hay 4 categorías, como si hubiesen 25% de entradas de cada poder adquisitivo. No, no, no. Oiga, usted tiene medio estadio en categoría 1, una parte un poco más pequeña en 2 y 3, y luego arriba del todo en el gallinero tienes 4 entradas de categoría 4. Pero es que incluso en esas entradas de categoría 4, que teóricamente dice que parten en 65 euros, pues si vas a mirar en 69, si vas a mirar las entradas y vas a picar, ¿no?, en este sistema que te ponen ya directamente, ¿no?, el plano del estadio y puedes elegir en qué butaca te quieres sentar, pues ves que en el bloque 504, fila 17 a 110 son 800 euros. 800 euros para ver un Irán-Nueva Zelanda arriba del todo, colgado del palo, en el Estadio de Los Ángeles, un 15 de junio, que además tiene pinta de que va a ser bastante fresquita la cosa. Sí, prácticamente te cuelgan de la H de Hollywood, ahí en el cartel, ahí en la montaña, y con unos prismáticos a ver si ves algo. No sé, a mí hay muchas cosas de todo lo que has comentado, Aitor, que me parecen aberrantes. Pero seguramente lo que más es que se permita este sistema de reventa, porque te iba a decir, igual aquí la buena política es esperar hasta el último momento, porque yo creo que a la que vean que está medio estadio por vender, por fuerza van a tener que bajar los precios de las entradas, aunque sea por vergüenza. Ya lo hicieron en el Mundial de Clubs para intentar que por lo menos en el tiro de cámara no se viera el estadio vacío. Pero claro, si se permite la reventa, lo que van a hacer también muchas empresas, incluso por tal de especular, va a ser comprar todo lo que puedan y luego, en el último momento, cuando la gente esté desesperada porque quiere entrar, pues intentar sacar la máxima tajada posible. Así que tampoco sé si esperar es buena solución. Pues vamos a verlo. Yo no confío demasiado tampoco en que no haya gente lo suficientemente rica o apasionada como para dejarse muchos cuartos en ver según qué partidos y que sí, los estadios estén llenos. Desde luego Infantino está diciendo que está siendo la mayor operación comercial, el mayor éxito en cuanto a ventas de entradas de la historia de la FIFA. No lo sé, vamos a ver, pero sinceramente me decepcionaría ver los estadios llenos por lo que implicaría de refuerzo para la estrategia de Gianni Infantino. Simplemente en el único mundial que he estado presente es en el de Brasil 2014, que fue una fiesta del fútbol. Los estadios ahí sí te puedo decir que estaban llenos. Y claro, yo no sé
a nivel de precio de entradas en cuanto estaba, pero desde luego yo conocía a mucha gente allí, argentinos sobre todo, que me contaban que habían pedido préstamos, Mm. prácticamente como el que pide un préstamo para comprarse una casa, para poder vivir el Mundial, porque además estaba muy cerca de Argentina en aquel caso, ¿no? También tenía más sentido. Pero hay gente que hace auténticas locuras por poder vivir una Copa del Mundo, pero estos precios ya no sé ni si haciendo una locura de ese tipo te da. Entonces, bueno, yo tengo mis dudas sobre cómo van a estar los estadios. Al final, creo que la FIFA va a tener que abrir la mano para no hacer el ridículo, pero lo veremos. Claro, que esas otras luego también, que depende de qué países, primero tienes que dejarte los cuartos, que seguramente al cambio es bastante oneroso, pero es que encima luego tienes que viajar, Claro, poner la patita en Estados Unidos y pensar que no te va a pasar nada. O claro, esa es sea, otra, esa es es otra. que Tal todo como juega un poquito. está el ICE, cuidado, que no te creas que a mí es un mundial que me haría mucha gracia poder cubrir, precisamente porque, chico, yo veo unas imágenes que es que primero disparan y luego preguntan. Sí, Entonces, sí. por mucha acreditación que lleves, pues yo qué sé, como se le gire la cabeza a alguno de estos, pues igual tienes un problema. Oye, Jordi, yo os estaba comentando a todos los alderos y alderas del mundo mundial que, además de esta información de servicio que pone a vuestra disposición esta edición número 86 del Atlas, Atlas 86, acerca de los precios, por si os estabais ahí planteando qué hacer con esos 15.000 pavetes que tenéis ahí tontos y que no sabéis en qué gastároslos, pues también hay otra información de servicio que es para los demás, para los más humildes, los que vamos a ver el Mundial por televisión, que es a qué hora se puede ver mi selección, ¿no? Esto también hay que decir que, a diferencia del tema de los precios, no es culpa ni de Infantino, ni de Trump, ni de nadie. Esto pasa en cada mundial. Lo que pasa es que cuando nos afecta a los europeos, como que parece que escuece un poquito más, ¿no? Eh, Esto ya pasa con otros asuntos. Parece que Europa es el ombligo del mundo y cuando no nos afecta a nosotros, pues no, está todo bien, está todo correcto. ¿Qué ocurre con el Mundial 2026? Que, como sabéis, se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá. Pues hay alguien, un alma caritativa a la misma vez, que además con cierta capacidad de diseño gráfico, porque ha hecho un cuadro espectacular en el que se trasladan a los horarios locales de cada una de las 48 selecciones. En el caso de países con varios usos horarios, pues se coge un uso promedio, vamos a decirlo así. Eso, se trasladan a los usos horarios de cada una de las 48 selecciones, más o menos los horarios a los que se van a jugar los partidos de su selección, ¿vale? Para calcular cuál de las aficiones, cuál de las 48 aficiones en sus casas van a tener que hacer más madrugones para poder ver a su combinado nacional. Entonces, me ha parecido original y si quieres, pues lo podemos comentar un poco, porque hacen una cosa que está bien tirada, que es, por ejemplo, van puntuando las diferentes franjas horarias. Todos los partidos que empiezan a partir de las 6 locales, de tus 6, ¿no? De la tarde, hasta las 8, por ejemplo, le dan 100 puntos, Uh -huh. considerando que ese horario pues es un horario fetén. Claro, esto debe ser que es alguien un poco... Desde luego no es español, porque nuestro prime Claro. time sería un poquito más tarde, pero bueno. Es gente que cena a las 5:30. Exacto, es gente que se va a dormir pronto, en fin, tal. Pero bueno, en cualquier caso, sí, yo de las 6 a las 8 te compro que, oye, le puedo dar 100 puntos, luego de 9, entre 9 y 10 ya le dan 95, 90, 80 puntos, va bajando, y la cosa sigue bajando hasta, lógicamente, las 3 de la mañana, las 3 de la madrugada, en la que le dan 0 puntos, ¿vale? 0 puntos, 5 puntos a las 2 o las 4 y así. O sea, que va un poco bajando Pero, la puntuación. y Dime. por ejemplo, hay algún partido que aquí en España nos va a caer a las 6 de la mañana, no de nuestra selección, pero de otras selecciones. Ahí que te dan negativo, ¿no? O sea, porque si las 3 o las 4 ya son 0 puntos, a las 6 de la mañana, No, la puntuación más baja es a las 3 de la mañana. vale. O sea, eso son 0 puntos, a las 6 le dan 25 puntos. Ya te digo que es gente que se debe de ir pronto a la cama y que debe de madrugar, porque, en fin, darle 25 puntos a un partido a las 6 de la mañana, pues bueno, yo ahí le metería un 0 Claro, y me claro. quedaría tan ancho. Por Pero eso te bueno, digo. Sí, sí. a lo que iba es, por ejemplo, los partidos de España no tienen mucha historia porque juegan 2 partidos contra Cabo Verde y contra Arabia Saudí a nuestras 6 de la tarde, con lo cual 100 puntazos. Y es verdad que luego el partido gordo contra Uruguay se verá en España a las 2 de la madrugada, es decir, 10 puntos, ¿vale?
10 puntos a nuestros, aplicado a nuestro horario. Pero claro, esto lo hacen con cada una de las 48 selecciones, con cada uno de los 3 partidos de la primera fase. Entonces, por ejemplo, claro, hay encuentros en los que hay una descompensación grande entre los horarios de un equipo y los de otro, ¿no? Los horarios en casa para un equipo y los horarios en casa del otro, como por ejemplo, pues mira, vamos a buscar uno que tenga una descompensación importante. Bueno, no sé, por ejemplo, el Irán-Nueva Zelanda, pues también tiene que tener ahí, aunque Irán es Asia, Nueva Zelanda, Oceanía, no sé en cuanto a uso horario cuánta diferencia hay. Ese a nosotros nos cae a las 3 de la mañana. Para Nueva Zelanda son la 1 del mediodía, es decir, le dan Bueno, 55 puntos. Para Irán son las 4:30 de la mañana, le dan 10 puntos. 4:30, ¿eh? Además, joder. hay un uso horario ahí con medias horas. Joder. O sea, quiero decir que hay partidos que están descompensados. Lo que llama la atención es que hay partidos en las que ambos equipos, ambos contendientes, realmente, pues claro, les pilla muy mal. El peor de todos, según este estudio, es el partido que se jugará en Monterrey a las 20 horas locales, 20 horas en México, el domingo 14 de junio, entre Suecia y Túnez. Porque para Suecia serán las 4 de la mañana y en Túnez serán las 3. Con lo cual son 5 puntos para los suecos y 0 puntos para los tunecinos. Ese es el partido que pues, va a presentar las mayores complicaciones a nivel de horarios para las dos aficiones, ¿no? Luego está el Argelia-Austria, el Noruega-Senegal, que también tienen puntuaciones muy bajas, pues porque se juegan en horarios de prime time en Estados Unidos, pero claro, para el uso horario de Europa o incluso también de África, pues no dejan de ser, pues eso, las 2, las 3, las 4 de la madrugada para los dos contendientes, ¿no? Así que en función de este planning podemos saber que la selección que va a salir más perjudicada es precisamente la argelina, con un 5 de promedio, ¿eh? Porque juegan a las 2 de la mañana contra Argentina, a las 4 contra Jordania y a las 3 contra Austria. A estos les va a tocar trasnochar fuerte para poder ver a su selección. Luego viene Túnez, Jordania, Egipto, Chequia. Claro, no es casual también que según qué países, ¿no? Con mercados que creo que no se intuyen muy potentes a nivel comercial, sean precisamente los que vayan a salir más trasquilados, ¿eh, Jordi? No da puntada sin hilo, la FIFA. Así es, amigo, así es. Es verdad que llama la atención que Curazao, por ejemplo, que es un país pequeño, que no imagino, pero claro, Curazao es que está donde está. Entonces, claro, a él, bueno, yo creo que no han ni reparado en que Curazao, pues de rebote se va a llevar también muy buenos horarios. Y mira, la selección que más beneficiada va a salir va a ser Uruguay. Bueno, lo que decimos, ¿no? Todas las selecciones un poco americanas, tanto del norte como del sur de ese continente, pues Colombia, Haití, Brasil, Panamá, Uruguay, son selecciones que salen muy favorecidas, pues obviamente pues porque no las pueden mover. Sí, claro, por una cuestión de latitud se benefician del hecho de que este mundial sea en Norteamérica. Bueno, pues oye, habrá que adaptarse. Tuvimos la fortuna en el de 2022 de que por uso horario nos iba perfecto. Es verdad que aquel tuvo la particularidad de ser un mundial que no se jugó en verano, sino que se jugó en invierno, cosa que también va a pasar, supongo, en el de Arabia Saudí. Por cuestiones puramente climáticas, porque es inviable jugar a esa temperatura en verano. Pero bueno, pues oye, pues si hay que trasnocharse, trasnochará, ¿no? Al final, por un mundial hemos hecho muchas locuras, Aitor, como estar de exámenes finales y sacar tiempo de donde fuera para ver un partido, yo qué sé, de la selección chilena que ni te iba ni te venía en ese momento, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Francia 98, que a mí me pilló en plenos exámenes y estaba deseando terminar para poder ver el mundial tranquilamente. Hombre, pero por Marcelo Salas lo que hiciese falta. Claro. Y por esa camiseta de Reebok. Pero, claro, ¿qué pasa aquí, Jordi? Que es que vamos cumpliendo años y se nos van agotando las energías y las excusas para trasnochar. Antes se nos ocurrían muchas soluciones para poder llegar a las 3 de la mañana. Y yo ahora, sinceramente, a las 3 de la mañana estoy ya catatónico, chaval. Sí, o sea, único, ahora tenemos una cosa buena que no teníamos entonces y es que las televisiones actuales te permiten rebobinar el directo. Bendito sea. Y si tienes la suerte de no abrir redes sociales para enterarte de lo que ha pasado, pues oye, igual por ahí modo avión, te puedes hacer un falso directo en modo avión y disfrutar del mundial casi como si hubieras trasnochado. Oye, hablando de modo avión, Jordi, ¿te apetece, creo que sí, llevarnos hasta la capital de Croacia?
Sí, porque es un lugar en el que estuve hace unos meses precisamente acompañando al Celta en su duelo frente al Dinamo de Zagreb y entonces te contaba que estuve visitando un estadio que estaba en construcción, que de hecho va a ser la casa temporal del Dinamo de Zagreb mientras se reconstruye el Maksimir, el estadio Kraničevićeva, que se llama así porque está en esa calle precisamente de la capital croata, pero te quiero hablar del que fue su inquilino durante más de 70 años, el NK Zagreb, que es uno de los únicos 4 clubes que ha sido capaz de ganar la liga en Croacia, junto obviamente al Dinamo, al Hajduk Split y al Rijeka. Solo hay 4 equipos en Croacia que hayan sido campeones de liga y el NK Zagreb fue uno de ellos, en 2002 con un tal Ivica Olic como gran estrella, pero el caso es que actualmente ese equipo, el NK Zagreb, Aitor, juega en la 5ª división del país. Y claro, la pregunta es ¿qué ¿Qué ha ha pasado? pasado para que un campeón de liga, que no hace tanto, que ganó el título, hablamos de 2002, hace 24 años, haya caído a ese pozo y lo haya hecho en tan poco tiempo? Bueno, pues os quiero contar la cronología del desastre. En 2013, el NK Zagreb, tras 16 temporadas seguidas entre los grandes de Croacia, desciende a segunda, pero es un descenso temporal, porque se proclama campeón de la categoría de plata aquel año y asciende de nuevo, sumando otras 2 temporadas en primera hasta que vuelve a descender en 2016. Ahí, ese año, es cuando empieza el declive, porque en la temporada 15-16 la plantilla llega a estar 6 meses sin cobrar, se declara incluso en huelga durante el transcurso de aquella campaña y el equipo acaba descendiendo a segunda. De segunda prácticamente pasa del tirón a tercera, porque en la 2016-2017 es colista en segunda división y cae a la tercera categoría croata. Todo eso mientras el club se va ahogando en deudas y su presidente desde 2004, vamos a quedarnos con este nombre, Dražen Medić, es inhabilitado 3 años después de descubrirse una serie de irregularidades en la gestión del club. Este es un empresario de dudosa reputación que en su día, por ejemplo, Aitor había decidido cambiar el escudo tradicional del club, que decidió pintar de rojo en lugar del azul de toda la vida, por una razón tan contundente como que su padre había sido jugador del Vélez Móstar y le gustaba más así, de color rojo, así que Ya decidió está. cambiarlo sin consultarle a nadie. ¿Cómo te gustan, Jordi? Es uno de, ¿no? De las figuras que más te suele gustar, empresarios de Europa Oriental de dudosa procedencia, ya no territorial, sino de dudosa procedencia, su fortuna económica, ¿no? Que se meten un poco ahí a trastear con un equipo Es y que, al final lo acaban chico, malbaratando. no es que lo haga a propósito, pero es que parece que tienen tendencia a intentar jugar a ser Dios en un equipo de fútbol y cagarla, porque es lo que ha pasado con el NK Zagreb. De hecho, este señor Dražen Medić llega al club en 2004, 2 años después de que haya sido campeón de liga, en principio en una época de vino y rosas para el conjunto de la capital croata, y lo hace porque Milan Bandic, que en ese momento es el alcalde de Zagreb, es su principal valedor, su principal apoyo, pero cuando ya empiezan a detectar cosas raras, el Mm. alcalde que no quiere que la mierda le llegue al despacho, pues le da la espalda, pero Medić, a pesar de la inhabilitación, sigue haciendo y deshaciendo a su antojo, tanto que incluso cuando le apetece, Héctor, se pone él a hacer de entrenador y de hecho decide Ah. fichar a su hijo Lobro, que en su día había jugado en primera con el NK Zagreb, lleva 2 años inactivo, Logro Medic, pero dice, oye, vente, vamos a formar un equipo de chavales a tu alrededor, tú aportas la veteranía y seguro que lograrás devolver al NK Zagreb a la élite. Bueno, pues no solo no consigue devolverlo a la élite, sino que la temporada, esa 17-18, acaba con el NK Zagreb siendo desalojado de la que había sido su casa durante 72 años, de este estadio Kraničevićeva, que ahora está en construcción para convertirse temporalmente en la casa del Dinamo de Zagreb cuando el Maksimir se remodele. Bueno, pues el caso es que O sea, entonces... perdona, Jordi, o sea, están remodelando el estadio temporal para cuando remodelen el Exacto. Maksimir. Sí, el Vaya lío Maksimir... que llevan, Sí. vaya lío que llevan en Zagreb con los estadios, ¿eh? El Maksimir sabes que tiene una grada que está en desuso desde hace 5 años, desde que se produjo un terremoto bastante importante en Zagreb. Quedó dañada la estructura y el Dinamo, que ya tenía intención de hacer un nuevo estadio, pero todavía no se había aprobado ese proyecto, decidió
no hacer ningún tipo de arreglo en esa grada a la espera de poder hacer el nuevo estadio. Es Había que, claro, también ahí unos líos con la diócesis de Zagreb, que tenía parte de los terrenos del estadio y no quería cederlos. Bueno, un pifostio hostia, importante que parece que ya se ha resuelto. con la iglesia hemos topado. Te iba a decir que tú, claro, tú has estado en el Maximir. Ujú. Me parece que es uno de los estadios peor paridos de Sí. toda la escena mundial. O sea, es difícil, es complicado, ¿eh? Fíjate que un estadio, hostia, yo no soy arquitecto, pero diría que no parece. Hombre, seguramente será una infraestructura que tendrá mucho estudio y muchas complicaciones, pero sobre el papel, a la hora de diseñar un estadio, pues chico, he hecho un estadio hechos todos. Pero el que hizo el Maximir, o los que han ido haciendo durante los años, porque creo que son producto de diferentes remodelaciones, diferentes apaños, a cada cual más cutre, realmente han sido capaces de generar el estadio, ya te digo, peor parido de la historia del fútbol. Sí, cuando estás allí da la sensación de que han cogido gradas de diferentes lugares y las han puesto allí para intentar cerrar algo. Porque Pero como muy alejado del campo, ¿no? Sí, claro, hay una pista de atletismo, pero cada grada es de su padre y de su madre. Y muy vetusto, se ve que obviamente está dejado por el hecho de que ya llevan más de un lustro con la idea de que, bueno, eso es un lugar que va a ir abajo en Ya. breve y de hecho el proyecto ya está aprobado y están esperando a que termine de hacerse este estadio en el que había jugado el NK Zagreb para poder trasladarse allí mientras duren las obras del nuevo Maximir. Bueno, el caso es que cuando lo echan de allí, al NK Zagreb, bueno, pues se tiene que buscar una nueva casa y acaba pues mudándose a un campo de entrenamiento, a una zona deportiva que se llama Zagrebele, donde apenas caben 1.000 espectadores en su estadio, pero tampoco le preocupa mucho ya al NK Zagreb porque de hecho los aficionados del equipo, cansados de la gestión de Medic y de ver cómo cada vez iban más cuesta abajo, acaban abandonando al equipo. Tanto es así que el grupo ultra del NK Zagreb, los White Angels, fundan en 2014 una nueva entidad que es el NK Zagreb 041, una entidad que se declara explícitamente antifascista. Es un poco rollo San Pauli, para entendernos. Y obviamente estos White Angels totalmente enfrentados a los Bad Blue Boys de ideología fascista del Dinamo de Zagreb. Bueno, este equipo totalmente amateur está en séptima división croata. No sé si en algún momento va a vivir uno de esos ascensos fulgurantes que hemos visto en otros equipos de propiedad popular o fundados por los aficionados escindidos del club matriz, pero bueno, ahí están. Y mientras tanto, el otro, NK Zagreb, el campeón de Croacia en 2002, descendió a cuarta división en 2019, volvió a descender a quinta división en 2022 y ahí sigue con la constante amenaza de la desaparición, jugando en quinta categoría. Por el camino ha destruido su cantera, que era una de sus señas de identidad, y esta semana, por ejemplo, ha empatado 0-0 en casa frente al NK Vojnić, continúa penúltimo de su grupo en la quinta división croata, en una caída libre, Aitor, que parece no tener fin. Pero claro, es una pena, hablando de un equipo histórico, como te decía al principio, uno de los únicos 4 que ha sido capaz de alzar el título de liga en Croacia. Solo una vez, hace ya 24 años, en 2002, pero todo apunta a que quizá dentro de un año o dos, o quién sabe, pero a corto plazo, tengamos que hablar en pasado del NK Zagreb. O como mínimo podamos a lo mejor, también es otra posibilidad, asistir a un duelo fratricida entre el NK Zagreb original y el NK Zagreb 041, ¿no? Claro, Esto también. sí, sí. Si uno baja a sexta y el otro asciende de séptima a sexta, podría darse. De hecho, ahora hay el líder de ese grupo en el que es penúltimo el NK Zagreb, es el NK Zagreb City, que es otro equipo de la ciudad. Ostras. Que no tiene nada que ver en principio con estos dos, ni con el NK Zagreb original, ni con su escisión, pero bueno, que sí que tiene un nombre que invita un poco, ¿no?, a pensar en aquel NK Zagreb que en su día pues era un habitual de la primera división croata y también de la primera división yugoslava, porque de hecho después de los 3 clásicos croatas, del Rijeka, del Hajduk y del Dinamo, es el que más temporadas ha estado en la máxima categoría yugoslava dentro de lo que son los equipos de Croacia. Estaba pensando que, claro, venimos de esta Semana Santa en la que Italia se la ha pegado por tercera vez antes de meterse en el Mundial y uno de los argumentos que se han apuntado, que se van escuchando regularmente, ¿no? Es, fíjate, la decadencia del fútbol italiano trasladada o visibilizada en el estado de sus estadios, ¿no? De sus campos de juego. Y es verdad, o sea, creo que es así. Pero al mismo tiempo, a no mucha distancia, pues tiene situaciones como, por ejemplo, la de Croacia,
en la que estamos hablando, ¿no?, de que la capital de un país que ha sido finalista hace 8 años y semifinalista hace 4 de la Copa del Mundo, pues eso, pues está jugando en estadios muy reducidos, o la propia Bosnia. Bosnia tampoco es que juegue precisamente en el Allianz Arena o en Wembley, juega en Zenica, que podía ser perfectamente un campo de primera federación en España. Sí, el tema en Croacia es que yo creo que sí que se han dado cuenta de la necesidad de apostar por mejores estadios, porque de hecho tanto ese proyecto de nuevo estadio para el Dinamo de Zagreb como la reforma del Poljud, que es el estadio del Hajduk Split, están apoyadas económicamente por el gobierno de Croacia, que ha entendido que son estadios que deben ser un poco la vanguardia deportiva o a nivel futbolístico de Croacia. De hecho, esto lo hablaba con Mate Bilic hace algunos meses, que me decía, mira, tiene mucho mérito lo que ha conseguido Croacia, porque si tú miras las instalaciones de la federación, claro, hasta ahora no se han preocupado por tener una ciudad deportiva en condiciones. Si hemos conseguido esto sin tener medios, imagínate lo que puede ser el fútbol croata en el momento en el que se invierta de verdad, que es un poco lo que están intentando ahora con las reformas de estos estadios, que son un poco el emblema del fútbol croata, tanto el del Dinamo como el del Hajduk, y con la propia federación que se está dotando de una ciudad deportiva de última generación. El del Rijeka, te iba a decir también, Jordi. El estadio de Cantrida, que es ese estadio tan chulo, tan espectacular, que está al pie de una cantera justo al borde del mar Adriático, también lo están reformando. O sea que tienes toda la razón de que efectivamente quizá los estadios más señeros, más importantes del país, pues sí que están a punto o ya en proceso de remodelar. Algo que en Italia cuesta muchísimo, todavía no sabemos qué va a pasar con San Siro, la Roma que quiere montarse su propio estadio lejos del Olímpico, lo cual ya me parece también lo normal. La Fiore, que está en proceso también de renovar el Artemio Franchi. ¿Qué sucede con el Cagliari, que lleva muchísimos años jugando en un estadio temporal pues más o menos parecido al que está utilizando el Real Zaragoza? Pero claro, el Zaragoza va a estar esta temporada y la siguiente. El Cagliari lleva una década. Entonces, claro, son muchas cuestiones pendientes las que tiene el fútbol italiano que no vamos a tocar aquí. Ahora que te estaba escuchando hablar del NK Zagreb, me ha recordado un poco a uno de los equipos de los que también hemos hablado últimamente en el Atlas, que es el Örgryte. ¿Te acuerdas? El Örgryte, sí, que era uno de los fundadores del fútbol sueco, el primer club, de hecho, que juega un partido de fútbol asociación en Suecia. Es el Örgryte, gana muchísimos títulos de campeonato sueco a principios del siglo XX, pero luego pues entra en una decadencia que le lleva incluso hasta tercera división, al borde de la bancarrota. Se les ofrecen a sus aficionados poderse fusionar con otro club, los aficionados lo rechazan, aunque eso implique seguir estando en la mierda, aguantan en la mierda y 16 años después, la temporada pasada, se meten en el playoff, en el tramo final del playoff en segunda división para regresar a primera y ganan el playoff para, como te digo, 16 años después volver a estar en la élite. Y este pasado fin de semana, se jugaba la primera jornada de la Allsvenskan, en donde, ya te digo, por primera vez desde 2009 participaba el Örgryte, que recibía al Malmo, empate a 1 en Göteborg. El Örgryte es un barrio de Göteborg. Göteborg es esa ciudad que tiene, de hecho, 4 equipos en la máxima categoría, de los cuales 3 comparten el Gamla Ullevi, el estadio principal de Göteborg, así que hay fines de semana en los que hay 2 partidos de primera división en ese estadio y bueno, pues debe ser curioso de ver. Y el Örgryte empezaba, como te digo, la temporada empatando contra el Malmo en una jornada inicial en la que el Mjällby, nuestro querido Mjällbyto, pues se llevaba 3 tabas del Hammarby. Así que el Hammarby está líder, el Mjällby de momento virtual colista, y en mitad de tabla el Örgryte, que ni tan mal. Jordi, bueno, me has hecho pensar en el Örgryte. Por cierto, algún oyente nos dejó, cuando mencioné el Örgryte, creo en comentarios de iVoox, que era un club convenido con la Real Sociedad y que ahí estaba Tomás Martínez. Tomás Martínez, sí. PES. Sí. Bueno, un poco gestionando, ¿no?, esa colaboración entre el club guipuzcoano y el sueco. Así que, oye, si Tomás está por ahí, pues seguramente habrá tenido bastante que ver en el éxito de esta institución. Tomás Martínez, que yo no sé si mucha gente lo recordará, pero hace años, cuando empezaban estas locuras del multi, de Europa League y no había Conference todavía, pero bueno, básicamente el multi de los jueves, que ahora hacen con esa brillantez Joe Manaveira y Fermín Suárez, el primer comentarista del multi fue Tomás Martínez.
una Hombre. auténtica enciclopedia de fútbol europeo. Luego lo fichó la Real Sociedad y, como bien dices, yo no sabía que estaba en el Orgrite, pero también a través de ese comentario lo descubrí y nos preguntaban, bueno, no sé si lo conocéis, obviamente lo conocemos Hombre. y mucho a Tomás Sí. Martínez Pes desde hace muchos años y nos alegramos de que toda esa sabiduría futbolística que ha ido atesorando a lo largo de los años, pues le haya dado la oportunidad de poderla plasmar en un trabajo que seguramente, vamos, seguro le está apasionando, como es ahora estar en el Orgrite, pero dentro de lo que es el sistema de la Real Sociedad. Una enciclopedia, efectivamente, Tomás Martínez, y además con un matiz, y es, al menos en lo que yo le pude tratar, en lo que yo le conozco, muy humilde. Lo Sí, cual no. no suele ir de la mano, Jordi. No, No suele un ir de tipo la mano. excepcional, sí, sí. O sea, Así que, efectivamente, sí, un fuera, chaval, fuera de la sí. norma, fuera de la norma, porque la norma probablemente es que, sabiendo poco, alardees mucho. Y creo que Tomás Martínez es precisamente lo contrario. Sí. Así que, por esa doble razón, por ese doble motivo, nos alegramos de que le vaya bien a Orgrite y sobre todo de que le vaya bien a Tomás en esa estructura técnica de la Real Sociedad. Bueno, el último tema del que te quería hablar no es el Orgrite, me ha venido ahora a la cabeza porque comentabas la situación del NK Zagreb, sino que es la selección de Eritrea, Jordi. También otro combinado del que hemos hablado, no largo y tendido, pero un poquito ya en el Atlas. Claro, es que llevamos 86 capítulos, amigo. O sea, ya Bueno, empezamos a tener el mapa llenito de chinchetas. menos mal que está la misión esta ahora en la cara oculta de la Luna, porque pronto habrá que mirar a ver allí qué fútbol se juega. Ya yo creo que del planeta Tierra pocos rincones nos faltan por tocar. Hombre, ¿cuál fue el archipiélago que descubrimos hace poco? Wallis y Futuna, ¿no? Sí. Bueno, que ¿Te de acuerdas hecho que? Cristian Bona, es verdad que Hombre, luego lo revisé porque yo no lo recordaba, coño, como gran especialista en fútbol de Oceanía, ya había hablado de este claro. archipiélago en un panenca especial sobre Oceanía, pero yo Sí, no lo sí, sí, recordaba. sí. Es que de hecho a mí me sonaba chino, bueno, me sonaba a Futuno el nombre de ese archipiélago, pero sí. Claro, es que Cristian es un auténtico especialista en la materia. Nosotros, pues, somos unos piriwillis. Y a mí sí que me sonaba, lo de Wallis y Futuna sí que me sonaba, pero desde luego no era consciente, pues eso, de que tenían combinado nacional, a pesar de no ser un estado independiente, todavía depender de Francia, estar en ese un poco limbo competitivo. Pero bueno, hablando de limbos competitivos, el principal, el rey del limbo es Eritrea, ¿no? Son los Red Sea Boys, los chicos del Mar Rojo. De hecho, Eritrea quiere decir precisamente eso, rojo. Es el nombre que le dieron los antiguos griegos a esa zona cerca del, bueno, costera con el Mar Rojo, un país que se independizó de Etiopía en 1993 y que desde entonces está gobernada por el mismo tipo, un tal Isaías Afwerki, que bueno, parece bastante reacio a poner urnas y bueno, pues oye, ahí lleva 33 añitos al frente de este país, de Eritrea. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que durante los últimos años la selección de Eritrea pues aparecía al final del ranking FIFA con un asterisco porque no estaba compitiendo y no estaba compitiendo por precisamente el miedo que tenía la federación, ergo el gobierno de Eritrea, de que cualquier viaje al extranjero pudiese ser utilizado por sus futbolistas para desertar, para huir, para fugarse de lo que debe de ser, según ellos, una maravilla de país, pero parece que la población pues no termina de coincidir, ¿no? Estas cosas ya pasan a veces, Jordi. Entonces, durante un par de años hemos estado ahí, pues eso, teniendo que decir que había 211 selecciones, de las cuales competían 210, y Eritrea, que estaba al margen, pero resulta que en las últimas semanas Eritrea ha vuelto a jugar. Oye, qué alegría, qué alboroto. Eritrea está participando en la previa para la clasificación de la Copa Africana de Naciones 2027, en la que le toca competir contra Eswatini. Eswatini, que es la antigua Suazilandia, ¿vale? Para los que ya tenemos una edad. Entonces, bien, va a Eritrea y gana los dos partidos y se mete en esa clasificatoria para la Copa Africana de Naciones 2027. ¿Qué sucede? Que a la vuelta del viaje contra Eswatini, resulta que nos faltan jugadores. O sea, Vaya. de alguna manera dándole la razón a Isaías Afwerki y esos temores que tenía de que, oye, de que si abro un poco la mano, pues se me va a escapar alguno. Pues sí, concretamente 7 de los 10 jugadores que formaban parte de la convocatoria actuando en clubes locales, en clubes de Eritrea, 10 jugadores, de esos 10, 7 no han aparecido. Solamente han regresado Ablum Teklegi, Nahom Tadese y Rommel Abdu. Los otros 7
por peteneras y no se sabe bien dónde están. Diferentes medios apuntan a que quizá están en Sudáfrica, más concretamente en Pretoria, pero bueno, hay un periodista que se llama Mickey Junior, Mickey JNR-bajo, parece que un especialista en fútbol africano, que es un poco el que ha destapado el caso, diciendo que efectivamente están en Sudáfrica estos jugadores buscando un poco una solución para su futuro. Luego ha metido otro tuit que dice: actualización sobre la situación en Eritrea. Según los informes, los 7 jugadores eritreos que huyeron durante las eliminatorias preliminares de la Copa Africana lo hicieron tras haber recibido promesas de oportunidades en el extranjero. Se cree que un agente les aseguró que les encontraría club y les ayudaría a mejorar su situación de vida. Bueno, no es una Qué mal actualización huele eso, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, no sé. No, porque el típico agente que aparece y de repente promete que tu vida va a mejorar, que te voy a encontrar un club en Europa. Ha habido tantos casos de fraude que al final acaban complicándole más de lo que ya la tenían de complicada, que no dudo que obviamente cuando tú decides desertar de tu país es porque tu vida allí es muy, muy jodida. Pero a veces ese tipo de promesas te llevan a una situación, no sé si peor incluso, pero bueno. Ojalá no sea el caso, pero claro, aquí hay un punto casi de desesperación, ¿no? Sí. Por parte de situaciones personales que deben de ser complicadas y que, bueno, pues tratan de aprovechar la menor rendija, aunque tenga riesgos, como tú apuntas, pues para tratar de mejorar esa condición. Desde 2009, más de 60 jugadores eritreos, Jordi, han huido aprovechando los partidos internacionales. Y es esta tendencia la que obligó a la Federación de Fútbol a retirarse de las principales competiciones, como hemos comprobado antes de empezar a grabar, ¿no?, este capítulo. Pues efectivamente ahora mismo Eritrea ha recuperado posición en el ranking, ya está en el lugar 184 del ranking FIFA. Su última presencia databa de verano de 2023 y estaba en la posición 195, o sea que aún ha mejorado 11 puestos. Y bueno, pues claro, a mí todo esto me ha llevado a pensar en cómo de jodida debe estar la situación en Eritrea, ¿no? Y efectivamente a Eritrea, según he podido ver en diferentes webs, se le conoce como la Corea del Norte africana. Ojo, la Corea del Norte africana. Y he ido a buscar, por ejemplo, 2 baremos que creo que pueden ser bastante estándares, bastante aceptados, sea cual sea la ideología de cualquiera, que son Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras. Siempre hago un poco lo mismo, ¿no? Siempre voy a buscar un poco estas 2 referencias para ver qué me dicen del estado de un país que yo sinceramente no conozco. Entonces, de Eritrea, Amnistía Internacional dice: persiste el uso del servicio militar obligatorio e indefinido para todos los varones entre 18 y 40 años. Hostia, pues nosotros estamos ahí, ¿eh? A punto. Bueno, yo ya en la reserva. Bueno, tú aún das el pego, ¿eh? Te pones ahí un poco de Grecia en 2000 y para el cuartel, No, tío. ni Grecia ni Eritrea. O sea, yo la mili ya me he librado aquí, no la voy a hacer en otro lado. Sí. Dice, se cometían, te iba a decir, como Abascal, esto lo vamos a cortar, pero Abascal, tú sabes que no hizo la mili. Ya no, es el más patriota de España sin haber hecho la mili. Se escaqueó como nos escaqueamos muchos, vamos. Dice, volviendo a Eritrea, se cometen abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas que retornan. Ojo también a la posibilidad de volver a Eritrea, que parece que no es muy seguro. Se viola el derecho a la educación, se reprime el derecho a la libertad de expresión y siguen sin conocerse la suerte de varias personas críticas con el gobierno que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2001. Bueno, realmente aquí hay un relato larguísimo acerca de la situación en la que se encuentra Eritrea. Lo que hace Reporteros Sin Fronteras es, incluso a mí, me parece más gráfico porque hace como una especie de clasificación mundial de la libertad de prensa en el mundo. Cada año la va actualizando, además, ¿sabes? Y, oh sorpresa, ¿dónde está Eritrea, Jordi? Pues está en el puesto 180, que es casi el mismo. Hombre, que el que ocupa en el ranking FIFA. Lo que pasa es que si el ranking FIFA contempla 211 naciones, para Reporteros Sin Fronteras, el mundo, ellos estudian 180 naciones, con lo cual Eritrea está colista. Está concretamente un puesto por debajo de Corea del Norte, que ya es decir, no es que Eritrea sea la Corea del Norte africana, es que Corea del Norte es la Eritrea asiática. Sí, Así que hace bueno a Kim Jong-un, ¿eh? Increíble. Entonces, claro, efectivamente, vas a mirar ahí al detalle de lo que dice el Reporteros Sin Fronteras y, bueno, dicen auténticas barbaridades. No hay medios independientes, todos los medios son públicos. El último medio privado cerró en 2001
Y luego, por ejemplo, se apunta a cuestiones muy peliagudas como muchos periodistas languidecen en las cárceles del régimen sin acceso a su familia o a un abogado y en algunos casos sin haber sido juzgados. Varios de ellos son los periodistas que llevan más tiempo en prisión sin juicio del mundo. No lo liberaremos y no habrá juicio, declaró el presidente eritreo en 2009 en referencia al periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, encarcelado en aislamiento y en condiciones abominables desde 2001. Hostia. 25 años, tío. Ahora que has dicho esto de sueco-eritreo, me acuerdo de que Enoch Goitom, que jugó en el Almería, por ejemplo, aquí en la Liga Española, que era sueco, pero originariamente de Eritrea, que imagino que debe ser Sí, sí. porque ha habido aquí hay algún grupo numeroso, ¿no? de migrantes eritreos que han acabado en Suecia. Y creo que Alexander Isak, que estaba ahora mirando, también es Puede ser, sí, me sueco, pero de suena. padres eritreos. Sí, 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 O sí. sea que hay talento ahí futbolístico, lo que no hay es condiciones, ya no te digo para jugar al fútbol, no hay condiciones para vivir en libertad, las Tal más cual. mínimas. Sí, Así sí, sí. que se nos... Eso, cuando muchas veces no hablamos de estados opresivos, dictatoriales, totalitarios y todo lo que tú quieras, como por ejemplo Corea del Norte, pues asterisco, hay uno que es todavía peor. Se llama Eritrea y muchas veces ni nos acordamos. Claro, porque no se habla mucho de él, ¿no? Pues está ahí olvidado, pero eso no significa que la gente que por desgracia está viviendo bajo ese régimen no esté en peores condiciones que en otros que tienen mucha más mala prensa o más publicidad en los medios. Sí, señor. Pues nada, Jordi, habrá que buscar al Alejandro Cao de Venos eritreo, es decir, al representante, ¿no? del magno estado eritreo en España, o un título así de ¿Tú crees que rimbombante. existe ese personaje? No, no creo. Igual es el propio Alejandro Cao de Venos que hace un 2 por 1. Hostia, no creo. ¿Eh? Le va cambiando la chapa a la gorra esta de plato que tiene. Si nos está leyendo el máximo representante, el embajador eritreo en España y quiere aportar por lo menos su Sí, versión de cómo son las cosas, pues oye, encantados de escucharlo. Pero vamos, lo que cuentan otros sobre lo que está pasando allí es bastante preocupante. sí, es que desde luego no es el mejor lugar del mundo para ejercer el periodismo, desde luego, y yo lo del tal Dawit Isaak, el periodista sueco-eritreo que lleva 25 años encarcelado en aislamiento, hostia, Sí. vaya tela, tío. No, desde luego no nos planteamos en ningún caso poder hacer una Last Life allí. No, lo Buscaremos otras podemos... opciones donde, bueno, no nos lo pongan un poquito más fácil. He visto vídeos, de hecho, algún vídeo de Asmara, que es la capital, y es curioso porque, claro, Eritrea fue colonizado a finales del siglo XIX y principios del XX por los italianos. Ujú. Y hay bastantes, bueno, algunas calles de Asmara que tienen inspiración y arquitectura claramente italiana, pero italiana del periodo fascista. Entonces, es como una especie de ciudad ahí encapsulada en el tiempo. Es como un regreso al pasado, en este caso al pasado más oscuro, al pasado fascista italiano, a miles de kilómetros de Italia, pues te encuentras eso, como si fuese Sí, sí. una ciudad claro, diseñada, ¿no? Porque fueron los italianos y empezaron a poner ahí las calles, los edificios, las iglesias, los teatros, tal, y ves incluso pues los nombres, hay una torre que con el logotipo de Fiat, el logotipo antiguo de Fiat, cines, etcétera, etcétera, todo un poco con ese tono fascistoide que llevaban los italianos pues durante la década de los años 20 y 30 en la que estuvieron ahí en Eritrea. Es un poco la Transnistria africana, ¿no? O sea, si Transnistria Eso es casi es, un agujero de gusano en el que puedes viajar al pasado y verte en la URSS en los años 70-80, eso es, sí, Eritrea sí, tal cual. sería un traslado a la Italia fascista. Mira, de hecho dice aquí en la Wikipedia, nowadays more than 400 buildings are of Italian origin and many shops still have Italian names. Por ejemplo, Bar Vittoria, Pasticcería Moderna, Casa del Formaggio, Ferramenta. Bueno, pues muy bien. Sí, sí, tienen ese toque italiano, les ha quedado. Y lamentablemente, pues también les ha quedado un rollo dictatorial que sigue vigente y que, como decimos, pues como no les molesta a nadie más que a los propios eritreos, pues ahí sigue Isaías Afwerki, que ¿cuántos años tiene este caballero? Es del 46. Pues bueno, aún le quedará... Bueno, pero seguro que tiene algún hijo o algún nieto que ya está ahí esperando el toque de corneta para coger el relevo. Sí, 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 seguro. Jordi, esto ha sido el Atlas 86. Ha sido bastante variadito, ¿eh? Hemos Sí, tocado sí. aquí cosas muy diferentes. Sí, sí, hemos tirado el hilo rojo, empezando en Estados Unidos, Canadá y México con las entradas y todo el jaleo
la pasta que se va a necesitar para poder ver en directo el Mundial, luego a Croacia, luego a Eritrea, pues fíjate, 3 continentes. Sí, sí. A partir del rollo este de los precios, ahí están representados todos los continentes, porque todos los continentes van a estar representados en este Mundial, que me parece a mí, Jordi, que hasta que comience, incluso durante el propio Mundial, y no sé si después, vamos a seguir hablando por motivos poco deportivos. No, que yo una cosa te iba a decir, que todo este viaje que hemos dado, transatlántico, transoceánico, transcontinental, de gratis, porque aquí nadie ha tenido que sacar billete, ni renovar pasaporte, ni nada de nada. O sea que, encima, con la gorra, aquí sí. Sí, señor. Pues nada, Jordi, que la semana que viene nos volvemos a escuchar, a ver si te traes buenas noticias de Friburgo. Ciudad bonita, por cierto, región muy chula, la de la Selva Negra, pero claro, tú no vas de turismo, hombre, algo sí que quizá a lo mejor te puedes escapar, ¿no? ¿Qué? A ver si me da tiempo de ver algo. Sí que ya hay algún compañero que está por allí. Los chavales, por ejemplo, de Tenías que haber tirado, que es un podcast para los que sean aficionados del Celta o que quieran conocer un poco de primera mano información del Celta, lo recomiendo mucho porque además son muy divertidos. Muy majos, Marcos y Lucas, y la verdad que he tenido la oportunidad de conocerles en estos viajes y son gente que se merece que le vaya bien. Bueno, pues recomendamos ese podcast también. Ya están por allí ellos, normalmente aprovechan y se pegan casi una semana en el lugar donde juega el Celta, y las fotos que he visto me han llamado la atención. Yo creo que sí, como dices, es una ciudad que merece por lo menos una visitita rápida. Intentaremos hacerla y la semana que viene os cuento a ver qué me ha parecido Friburgo y ese Europa Park Stadium. A ver si veo la pista de atletismo desde la grada, le echo una foto y la compartimos la semana que viene. Muy bien, Jordi. La pista de aterrizaje. De aterrizaje, sí, ahora no sé si atletismo. La de atletismo no sé si la verás, pero la de aterrizaje igual sí, ¿eh? La de aterrizaje sí. Vale, Jordi, pues te iba a decir que vigiles con la cerveza, pero no vigiles, tío. Tú disfruta, pásalo bien si puedes alguna de las noches previas al partido, pues conocer Friburgo la Nuit, que no sé si será muy espectacular, pero seguramente dará para echar una birra con, por ejemplo, los compañeros del Tenías que haber tirado. Y nos lo cuentas la semana que viene, ¿te parece? Venga, pues la semana que viene nos volvemos a ver por aquí. Venga, cuidaos y como decimos, hasta el Atlas 87. Chao. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.